Bien, vamos entonces, hoy día la idea es llegar al capítulo 7. Por lo que veo, parece que lo vamos a lograr. Veamos el capítulo 6, y aquí ya comenzamos a ver un poquitito el despliegue de los primeros sellos, que van a comenzar a abrirse, que van a dar testimonio, ¿cierto?, de que lo que está escrito dentro va a revelarse. Veamos, ¿quién puede ayudarnos a leer el capítulo 6? Primero el versículo 1 y 2 solamente. Acá lo tengo. Ya. Entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con una voz de trueno: ven. Miré y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Amén. Tenemos entonces que ya comienzan a abrirse estos sellos. Estos sellos que van a mostrarnos lo que contiene el libro, ¿cierto? Pero que no son el contenido en sí, sino que son testimonios de que el texto proviene de Dios. El primero que se abre dice que aparece en escena cuando se abre un caballo de color blanco. Y el que lo montaba dice que tenía un arco y le fue dada también una corona y salió venciendo y para vencer. Aquí yo les puse una imagen, obviamente, que interpreta un poco el texto, ¿cierto? Pero lo interesante aquí van a ser los colores de los caballos y la imagen de los jinetes, que es muy utilizada, yo creo que todos la conocen, y estos jinetes que van a aparecer, que son 4, y que cada uno de ellos representa uno de los sellos que se va a abrir, traen algo para la humanidad. Todo lo que va a pasar en el cielo, que Juan va a ver en el cielo, va a tener una repercusión en la historia del ser humano. Este primer caballo que aparece es el más difícil de interpretar. Me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que es este caballo y este jinete blanco? Profesor, ¿Sí? mire, yo sé que para todos de repente es un poco complicado dar su opinión al respecto. Yo sé que muchas veces desconocemos, pero ¿por qué he tomado la palabra? Porque yo lo escuché en un predicador. Entonces, quiero saber si es así la interpretación que él le dio. Sí. Él hacía alusión al caballo blanco y explicaba que no era Jesús el que viene ahí en el caballo blanco, sino un acontecimiento que va a suceder en la tierra, y lo hacía alusión al anticristo. Él decía que va a venir montado en un caballo blanco, o sea, prometiendo la paz, la seguridad, eh, eh, acabar con, obviamente, porque el mundo va a estar en el caos y va a necesitar de alguien, de un gobernante, y, y él hacía alusión a eso, que, porque más adelante, en los otros versículos más adelante, habla de otro jinete, y, y él decía que ahí sí era donde venía nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí la interpretación a este caballo, a este jinete, él lo daba así, de esa forma. Entonces, entonces yo quedaba meditando ahí y también pensaba, o sea, que puede ser así. No sé qué piensa usted. Sí, gracias, hermano Javier. Esa es la interpretación más común que existe dentro de nuestra comunidad pentecostal, ¿ya? Nosotros interpretamos, dijimos, el libro de Apocalipsis de forma futurista. Nosotros, todos estos eventos, sobre todo los que vienen desde el versículo 6 en adelante, para nosotros son cosas que van a pasar en el futuro, ya que todavía no pasan. Entonces, bajo esa óptica, bajo esa visión de interpretación futurista, la interpretación más común que se da es la que dijo el hermano Javier, ya de que este personaje que viene en un caballo blanco es de alguna forma un líder mundial, que nosotros llamamos como anticristo, ¿cierto? Y que en algún momento se va a posicionar en la esfera pública y va a mostrarse como una esperanza para las personas, ¿cierto?
pero que finalmente esta esperanza es una esperanza falsa que va a traer solamente destrucción, hambre, guerra a la humanidad, ¿ya? Esa es la interpretación que nosotros comúnmente hacemos. No sé, hermanos, los demás, si comparten lo que dice el hermano Javier o si han escuchado otra interpretación. Profesor, ¿Sí? al ver la película, yo no, a lo mejor me equivoqué, pero yo entendí que el jinete del caballo blanco, porque decía, ven, avanza triunfante para triunfar una vez más, y era como el poder de Cristo resucitado, el jinete que vence a la muerte, o sea, porque Cristo en la cruz del Calvario, él venció la muerte. Yo, esa fue a lo mejor es diferente, pero No, que súper bien, pastora. Sí, eso era, a eso iba a ir, ¿ya? Yo les pedí en la primera clase que cuando vieran la película pusieran ojo en el jinete blanco. ¿Por qué? Porque en la película se hace una interpretación distinta a la que tenemos nosotros. Nosotros comúnmente lo interpretamos como el anticristo, pero ahí en la película es una interpretación un poco más católica, porque esa película no es protestante, sino que es una película católica de la perspectiva de Apocalipsis, y ahí justamente se presenta a este caballo como Cristo mismo, ¿cierto? Que sale triunfante y anuncia el Evangelio, ¿cierto? Que avanza rápidamente con forma victoriosa sobre la humanidad, ¿ya? Esa sería una segunda interpretación. Yo comparto la interpretación de la pastora Marisol y busqué algún tipo de bibliografía, claro, y ya el caballo blanco hace alusión a la palabra de Dios y específicamente a la masificación del Evangelio en la época, y que con eso trajo también calamidad a la iglesia primitiva, persecución. Uh-huh. Bien, gracias, pastora. Ahí tenemos un antecedente un poco más histórico, ¿cierto? Bien. ¿Quién más? ¿Una interpretación similar? Profesor, ¿Sí? yo igual estoy situado en la vereda de la última interpretación y algunos simbolismos, por ejemplo, el color blanco, y ya es un indicativo de algo, y también la corona. Eh, entonces, como que ese tipo de cosas me llevan a inclinarme por... Y aparte la película igual orienta a que es Cristo resucitado. Pero lo afirmo más por el tema del color blanco y la corona, que un símbolo que no se iba a dar así porque sí, nomás, sino que un símbolo muy potente dentro de este tipo de revelación. Muy bien. Bien, gracias, hermano. ¿Alguien más antes de ponerlos en aprietos? Ya, vamos entonces a darle una vuelta a esto. Estos son textos entonces que nosotros vemos que dan testimonio de Cristo. Cada uno de los sellos va a mostrarnos un evento futuro. Si nosotros retomamos desde el capítulo 4, Juan cuando va a ver estas cosas, en el capítulo 4, versículo 1 dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, me dijo, sube y yo te mostraré cosas que serán cuando después de estas. Por lo tanto, bajo esa lógica de que estas son cosas que Juan está viendo y que van a acontecer, ¿tendría sentido el interpretar al jinete blanco o al caballo blanco como algo que ya ocurrió en el pasado? Es complejo. No tiene mucho sentido, pero lo que pasa, vuelvo a lo que yo recogí dentro de lo que pude recabar, la información que pude recabar, el Evangelio se estaba expandiendo. Por lo tanto, los coletazos de esa actividad todavía no se veían venir. Así que yo, bajo esa óptica,
reafirmo la misma interpretación de el jinete, porque del jinete alusivo al poder de Jesucristo, el Evangelio, al poder de él sobre la muerte. Porque también lo confirmé con otro autor que es totalmente apuesto, que a usted no le gusta, que es Matthew Henry. Ah, Lo confirmé, lo contrasté. sí. Bien, pues. Pero ya sabemos que hay peros para eso. Ese es un pero. El otro pero importante para esa primera interpretación es el hecho de que en el tono del libro pareciera que estos 4 jinetes, por lo menos los otros 3 que siguen, son elementos negativos, cosas que traen de alguna forma destrucción para la humanidad. Por lo tanto, bajo esa lectura, y no solamente los otros sellos, sino que los otros 6 sellos traen elementos de destrucción para la humanidad. No solamente para el cristianismo, ya el pueblo cristiano se va a ver envuelto en esto, pero estos son juicios pareciera más con un tono universal, pareciera que una gran cantidad de población, o por lo menos no solamente cristianos, ya van a verse afectados por las cosas que van a comenzar a suceder. Bajo esa lectura, entonces, bajo esa mirada, es curioso que solamente este caballo sea el único que trae una buena noticia para las personas, ¿cierto? Pareciera que el tono del libro es un poco dar a entender de que hay ciertas cosas que van a pasar a nuestro alrededor, que nosotros vamos a observar, y que nos van a dar testimonio de que el cumplimiento final, ¿cierto?, de la revelación de Dios y de la consumación de la salvación viene. Pero pareciera que estas cosas que vienen previo a eso son de un tinte negativo, ¿ya? De un tinte un poco negativo. ¿Cómo podemos respaldar un poco eso también? Cuando nosotros leemos lo que aparece en Mateo 24, ¿se acuerdan cuando a Cristo le preguntan sobre las señales del fin? Y él comienza a responder una serie de cosas que están muy relacionadas con estos primeros 4 sellos, vinculadas con las guerras, vinculadas con las enfermedades, y a las cuales Jesús dice que son principios de dolores. Ya pareciera que estos principios de dolores a los que menciona Jesús se relacionan mucho con estos 4 primeros sellos. Por lo tanto, pareciera que interpretar el primer caballo del Apocalipsis como Cristo no sería como el camino correcto, o por lo menos tendríamos muchas cosas en contra para interpretarlo así. Ya yo todavía no digo nada respecto a eso, no me pronuncio, solamente les estoy mencionando los puntos en contra. No sé hasta aquí, ¿qué les parece? ¿Comentarios? Profe, Profesor, hasta aquí, en esta parte, en esta revelación, ¿dónde está la iglesia en ese momento? Chan, chan, chan. El profesor Marcelo, usted quiere que la clase se alargue. profesor, Es que es un punto relevante, porque si decimos que es Cristo ese caballo, la iglesia debería estar acá todavía. Si la iglesia no está acá, la iglesia está en las bodas del Cordero. Y el Cordero está con la iglesia. Sí, mire, sobre eso hay... Y si lo vemos en forma futurista, el caballo no vendría siendo Cristo, el caballo blanco. Claro. Sí, sobre eso... Pero bajo ese capítulo la iglesia está acá todavía, ¿no? profesor. ¿Sí? Por eso estoy preguntando, dónde está la iglesia en ese momento. Ya, vamos a ver un poquito de eso. ¿Pastora? Profesor, mire, es que a lo mismo reafirmo lo que dije, porque en Apocalipsis 19:11 dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. O sea, como que me reafirma que es Cristo. Ya, pero serán los mismos, ¿o no? En la descripción. Igual es blanco. Oiga, profe, nos confundió porque nos hace ver películas católicas, ve que el anticristo viene de los católicos, por eso, ese es el problema.
La idea es conocer ahí varias posturas. Miren, hermano, ahí A yo esa, sabía que a se esa venía esto. hora. Pero dice también que se le asignó una corona. Ujú, Y ya nosotros estábamos viendo anteriormente, cuando Cristo le está hablando a las iglesias, ya está coronado, ujú, ya está en plena majestad. Entonces, ¿qué tipo de corona se le asigna? claro. Por eso algunas personas dicen que es como un farsante. Ya las personas que hablan o interpretan esto como el anticristo, toman eso. De que en este caso, este caballo blanco que se presenta es como una especie de farsante de lo que realmente vendría siendo Jesús, ya aquel que se menciona en el capítulo 19, ¿cierto? En el caballo blanco, pero que tiene otras características, otra indumentaria, otras cosas que le acompañan. Profesor, ¿Sí? yo escuché que este tipo de caballo era un caballo que traía como una amenaza a la tierra. Ya. Y que algo así, era una amenaza que venía, no era como lo que venía tan fuerte, sino que una amenaza, como los rumores de guerra, como usted decía, es como eso. Sí, bien, pastora. Por ahí va lo que yo pienso personalmente, ¿ya? Pero antes de ir a eso, antes de mostrarle esa interpretación del caballo blanco, atender un poquito lo que decía el pastor Marcelo. Yo me anticipé a esto, me imaginé que iba a pasar, así que les envié 2 imágenes. No sé si alguien las alcanzó a revisar. En estas imágenes, yo les muestro, a ver, 2 caminos a seguir respecto a la interpretación de Apocalipsis. No quiero enredarme en esto y espero ser claro ya dentro de lo que voy a decir. Nosotros nos podemos situar en 2 caminos. Un primer camino es el que está asociado a la interpretación, ¿se acuerdan? La preterista, la que dice que todas estas cosas se cumplieron ya en el pasado en la historia, ¿cierto? Eso lo vimos en la primera clase. Bajo esa interpretación, también tenemos que observar aquella profecía que nos mencionó Daniel, en Daniel 9. No sé si alguno de ustedes recuerda que Daniel habló sobre las 70 semanas que estaban destinadas para su pueblo. ¿Se acuerda alguien de eso, no? Sí. ¿Sí? Ya. De acuerdo a la profecía de Daniel, la historia de Israel iba a terminar, iba a finalizar en un periodo de 90 semanas, entendiendo que cada semana tiene 7 días y cada día dentro de la profecía representa un año. Nosotros vimos en el libro de Daniel cuando lo trabajamos igual, pero les recuerdo ahora que de acuerdo a la historia de Israel se habían cumplido gran parte de estas semanas. ¿Cuántas? 69 semanas. Y que siempre se debate sobre el cumplimiento de la última semana de las profecías de Daniel, o sea, 7 años, que parece que quedaron ahí en el aire y que todavía no se han cumplido respecto a la profecía de Daniel. Y aquí entramos en un debate. Algunas personas, los preteristas, por ejemplo, creen que el trato de Dios con Israel ya terminó. Terminó. ¿Cuándo finalizó? En el cumplimiento de Apocalipsis, que tuvo cumplimiento con la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo. Por lo tanto, esta última semana se termina de cumplir con la destrucción de Jerusalén, el término del sacrificio continuo y la destrucción del templo. ¿Ya? Por lo tanto, para la gente preterista, el trato de Dios con Israel se cumple en Apocalipsis y ocurrió en el pasado. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta del pastor Marcelo, bajo esa perspectiva, la iglesia estaba presente cuando estos hechos ocurren, porque ya ocurrieron y porque la iglesia todavía está presente. ¿Sí? Obviamente nosotros, dentro de nuestra denominación, no tomamos esta postura. Ya nosotros tomamos, ¿se acuerdan? Una postura que se llamaba, a ver si se acuerdan. Futurista. No somos Futurista, futuristas, ¿cierto? Y con la escatológicos. postura, muy bien, con la postura futurista, nosotros también nos quedamos con esa semana de Daniel, que todavía no se ha cumplido, pero para nosotros esa semana todavía tiene que cumplirse. Y esa semana es un trato de Dios específico con Israel, ¿ya? Por lo tanto, para nosotros como iglesia pentecostal que interpreta de forma futurista, el trato de Dios con Israel todavía no ha terminado y tiene que cumplirse esta última semana de la profecía. ¿Cuándo se va a cumplir esta última semana? Creemos nosotros
en lo que llamamos la tribulación, que sería todo este proceso en el cual se abren estos sellos, ¿ya? Como este trato, dicen ellos, es específicamente con Israel, el pueblo de Dios tiene que ascender, ¿cierto?, para que Dios pueda tratar directamente con Israel. Ahora, dentro de esta misma interpretación hay distintas perspectivas, distintas ópticas. Algunas personas, por ejemplo, creen que la iglesia tiene que irse antes de que comiencen a abrirse los sellos, porque ahí se comienza a tratar con Israel. Tendría que irse por aquí, cuando inicie este proceso de abrir los sellos. Otras personas, también pentecostales, también futuristas, creen que en realidad no faltan 7 años, sino que faltan solamente 3 años y medio, que sería ese proceso que llamamos gran tribulación, que sería esta parte de acá, y que la iglesia por lo tanto pasaría la mitad de la tribulación aquí, y en este punto sería arrebatada en el cielo. Y aquí se trataría específicamente con Israel nuevamente y se cumpliría la semana 70 que falta, ¿ya? Por lo tanto, aún en la perspectiva futurista, ahí respondiendo a lo que decía el pastor Marcelo, es posible que la iglesia pase por esta primera parte de tribulación, ¿ya? Mas no así por la gran tribulación, que sería cuando ya las copas de la ira comienzan a derramarse en el mundo. Entonces, pastor Marcelo, tenemos varias formas de interpretar eso, ¿ya? Hay una postura que nos dice que, claro, que la iglesia ya no estaría, pero la verdad es que no es muy aceptada. La postura más clásica de la iglesia pentecostal y de la perspectiva futurista dice que la iglesia se va cuando comienza la gran tribulación, lo que se llama gran tribulación, que sería ya cuando comienzan a derramarse la ira de Dios propiamente tal en la tierra. Y ahí comienza un trato igual más específico con Israel. No sé si se entiende un poquitito, yo sé que es mucho para decirlo en tan poco, pero no sé si se alcanza a captar algo de eso, o se generan dudas, algunas cosas de eso. No sé si se entiende. ¿Sí? Ya. No queremos ir a fondo en esto. No queremos ir a fondo en esto, pero igual había que decir. Sí, no, pero con la pincelada que le damos, sí, pues y depende de la mirada, si es futurista, si es preterista, ahí ya todo pasó. Y nosotros todavía estamos acá. Exacto. Pero nosotros nos acercamos a la mirada futurista, pues, escatológica, de que van a ocurrir en el futuro. Y sí, también he escuchado acerca de eso, de que o la iglesia se va antes de que comience la tribulación, o pasa los 3 años y medio y antes de que sea la gran tribulación, la iglesia es quitada. Exacto. Bien, pues, tratemos de cerrar un poquitito esta parte de los jinetes. El jinete, entonces, del caballo blanco puede interpretarse de 3 formas. 2 de ellas ya la vimos. Una es interpretarlo como Jesús, que viene anunciando el evangelio con victoria, ¿cierto? Y que precede a estas cosas que van a ocurrir y que son catastróficas para la humanidad. Una segunda interpretación, que es la que tomamos igual dentro de la interpretación futurista, es que este jinete es un farsante, ¿cierto? Que busca mostrarse como un salvador, mostrarse como un Cristo, por eso tiene un caballo blanco, pero que en realidad solamente va a traer destrucción y desesperanza a la humanidad, ¿ya? Esa es la segunda interpretación. Una tercera interpretación, que tiene mucho más relevancia para la historia de estas iglesias, recordemos que aquí este mensaje está siendo enviado a las iglesias, es interpretar esto como el fin del Imperio Romano, ¿ya? Había un pueblo en este tiempo que eran los partos, y los partos eran un pueblo bastante peligroso para los romanos, que estaba al lado oriental del imperio. Ellos habían intentado varias veces invadir los partos, y muchas veces les fue mal. Ya de hecho grandes guerreros que ellos tuvieron como Crasos terminaron completamente derrotados porque los partos fueron muy difíciles de conquistar. Estos partos justamente anunciaban su guerra con caballos blancos, ¿ya? Y lideraban con caballos blancos. Y lo curioso es que lo hacían sin carros, por lo tanto visualmente pareciera que esta imagen recurre un poco a esa idea. Algunas personas interpretan que este jinete del caballo blanco, o este caballo blanco que se presenta, mostraría un poco que el Imperio Romano, con toda su estructura, con toda su grandeza, entraría en un momento de crisis, y que pese a su poderío, ¿cierto?, y a su dominio, de alguna forma, este invasor, que representaba la amenaza de este imperio, iba a derrumbarlo.
¿ya? Algunas personas hacen esa interpretación. Históricamente pareciera ser bastante acertada, y en cuanto al contexto pareciera ser bastante acertada, aunque es difícil tomar postura por una de ellas. Ya esta es la parte dentro de los caballos la más difícil de interpretar. Pero se los dejo ahí porque tiene mucho respaldo histórico. Y es un poco lo que mencionaba igual la pastora cuando hizo el comentario. Después de eso, ya... ¿sí? Pensando un poco en la película, perdón, lo audiovisual que somos. Claro, se ajusta más la interpretación a esta, porque de alguna forma muestra también la liberación de Juan a través de como el comienzo de la caída del Imperio Romano, con la muerte de, ¿cómo se llamaba este emperador? Se me olvidó. Domiciano. Tenía 3 nombres el tipo. Sí, tenían hartos nombres. Claro, es una interpretación que se hace, ¿ya? Ahora yo, para ser sincero, yo creo que aquí uno tiene que ser consecuente con la postura que asume, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes tienen una perspectiva futurista de esto, es difícil que asuman la postura de que es Cristo y el mensaje del Evangelio, ¿ya? Por lo tanto, ahí la invitación es a que ustedes profundicen, tomen una postura y que su interpretación tenga coherencia. Ya ese es el llamado que yo puedo hacer, más que decirles cuál es, porque no lo sé. No sé si alguien lo sabe de ciencia cierta, probablemente no. Pero sí el llamado es a armar una interpretación que sea coherente, ¿sí? Dentro de lo que ustedes puedan llegar a entender del libro. Ya después la tarea se nos hace un poquitito más fácil. El segundo jinete, que representa el segundo sello que se abre, es de color rojo. Ya bermejo a veces se usa en algunas versiones de la Biblia. Y este representa la violencia de la guerra, una visión conocida para la gente porque estaba completamente sumergida en un contexto de violencia. A veces habían sublevaciones de algunos pueblos en contra del imperio, a veces habían invasiones de pueblos extranjeros al imperio romano o del imperio romano a otros pueblos, incluso guerras civiles. Ya ellos conocían la crueldad de la guerra y este caballo representa a la guerra que se manifiesta en la humanidad de forma presente, ¿cierto?, continua en el tiempo y genera mucha destrucción. El tercer sello es el caballo de color negro, y este caballo va a representar el hambre, ¿ya? Y pareciera que ahora estos caballos están relacionados. La mayoría de los intérpretes dice que esto no es secuencial, no es que primero viene la guerra, que después viene el hambre y después la muerte, sino que pareciera que todos ellos permanecen de forma constante, ¿cierto?, al mismo tiempo, dentro de la humanidad, ¿ya? Y se van acentuando a veces y nos dan testimonio de que el fin se acerca. Este caballo negro entonces representa el hambre y también está representado por esta balanza, ¿cierto?, que viene acompañada del jinete y da algunos datos que acentúan un poco la gravedad de esta hambre. Se menciona que el sueldo de un día, que en este caso sería el denario, alcanzaría solamente para comprar menos de 1 kilo de trigo. A ese punto llegaría la escasez y llegaría el hambre en ese tiempo. Por lo tanto, sería bastante. Ya recordemos que en este contexto las familias eran numerosas y las personas que trabajaban eran principalmente los hombres, y comprando 900 gramos de trigo sería muy difícil alimentar a una familia. Por lo tanto, sería un hambre bastante extrema. Además, aquí se da un dato igual interesante, y es que dentro de toda esta alza de precios, de esta escasez de alimentos, hay algunos productos que no se tocan y que su precio se va a mantener. ¿Se acuerdan cuáles son? ¿El aceite y el vino? El aceite y el vino. Hay varias interpretaciones igual para eso, pero leamos aquí lo que pusimos en la guía. Dice que puesto que el comercio vitivinícola, tendría que decir ahí, era más rentable que el de los cereales, los grandes latifundistas romanos cultivaban más vides que cereales, lo cual producía un excedente de vino y a la vez una escasez de cereal. Tanto el precio del vino y del aceite puede aludir también a la misericordia de Dios. Hay dos formas de mirar esto. Una es que probablemente estas primeras escasez va a afectar principalmente a la gente pobre, más que a la gente rica del imperio. ¿Por qué? Porque la gente rica del imperio solía invertir más en lugares latifundistas que cultivaban vides, produciendo vino y produciendo
aceite, y no así cereales, ¿ya? Eso puede ser una interpretación. Y la otra es también que esto representa de alguna forma la misericordia de Dios, que pese a que el hambre va a azotar la tierra, no va a dejarla en completa escasez. Y aquí también hay un dato histórico, porque antes cuando existían guerras entre pueblos, entre ellos también se quemaban sus siembras de cereales, pero muy rara vez se quemaban las siembras que tenían vitivinícolas, porque quemar esas siembras representaba un daño muy extenso en el tiempo para ese pueblo. Por lo tanto, a veces por misericordia, por ciertos acuerdos de guerra, no se dañaban esas siembras. Puede ser que esto también aluda a la misericordia de Dios, que aún dentro de la escasez no toca ciertos recursos, ¿ya? Y el cuarto jinete que aparece va a ser un caballo de color un poco amarillento. Algunas personas lo traducen como verde, incluso, ¿ya? Y este va a ser consecuencia, de alguna manera, tanto de la guerra como del hambre que va a sufrir la humanidad, y va a representar a la muerte. Una muerte que va a estar acompañada del Hades, y también va a estar marcada por grandes plagas y epidemias que van a azotar a la humanidad. Van a ser muertes abundantes, que más adelante se van a decir incluso casi en proporciones de población, 1/4 de población, por ejemplo. Por lo tanto, ya vemos que estos primeros 4 sellos nos muestran señales, de alguna manera, del fin, tal como lo decía Jesús. Son testigos, son testimonios de que la consumación de los tiempos está por venir. Y nos hablan de ello, y nos dan, por así decirlo, una alerta de que algo viene. Estos 4 jinetes, entonces, como les dije, no tienen que ser secuenciales, sino que puede que ocurran al mismo tiempo, ¿cierto? Y que no sea uno consecuencia del otro. Mis queridos hermanos, hasta aquí, comentarios, preguntas sobre estos 4 jinetes. A mí me cambió toda la perspectiva que tenía con respecto a esta gente, porque siempre pensé que Jesucristo venía montado en un caballo blanco y que todos estos acontecimientos de guerra, de hambre, de muerte, eran en el transcurso de la tribulación, ¿ya? Entonces ahora como que me cambió la perspectiva de que bueno, que no es el que viene montado en esta parte de la palabra, ya no es Cristo, sino es como la secuencia de lo que nosotros podemos visualizar ahora, porque si nosotros vemos a nivel mundial, el mundo está pasando por un caos bien tremendo, entonces hay muerte, hay epidemias, hay escasez. Cuando me voy a reír yo misma de lo que voy a decir, pero cuando dijo que debía mostrar su misericordia en el vino y el aceite, y como el aceite era tan caro, entonces todavía esto no está ocurriendo. Porque ahora de lo que hay escasez de aceite. El vino está barato, sí. No sé, porque no tomo vino, pero sí me cambió la perspectiva de esto. Sí, y de hecho, hermanos, díganme ustedes cuál de estas cosas no ha acontecido, no solamente hoy día, sino que en toda la historia del hombre. ¿Cuándo no han habido guerras? ¿Cuándo no han existido guerras? ¿Cuándo no ha existido hambre en la humanidad? ¿Cuándo no ha existido muerte? Ya sea por epidemias, por plagas, siempre han estado presentes. Ahora, esto nos hace darnos cuenta nosotros de que estas cosas que son recurrentes quizás para el ser humano y que de alguna forma tratamos de adaptarnos a veces a vivir con ellas, a vivir en guerra, a vivir en pandemia, nos hablan de algo, son testimonios de algo, de que todas aquellas cosas que pasan nos anuncian y dan testimonio de que el fin vendrá en algún momento. Porque parece que son parte de estos sellos que se están abriendo, ¿cierto? Y que nos dan a conocer de que la redención última del hombre y de la creación está por venir. Por lo tanto, no son cosas que debemos dejar pasar, sino que nos invitan a pensar de que Cristo está a punto de consumar la obra que comenzó en nosotros, ¿cierto? Ya sea por la resurrección de los muertos, ya sea por la creación del cielo nuevo y la tierra nueva. Bien, hermanos, no sé si hay otro comentario respecto a los jinetes.
Profesor, nosotros hablábamos aquí con el pastor, bueno, y muy interesante, pero decíamos que todas estas cosas han sucedido, pero yo creo que cuando ya esté cerca la venida del Señor, va a ser como, aquí igual se enfoca en ciertos lugares, prende las guerras en ciertos lugares, pero ya al final va a ser algo mundial y ahí vamos a darnos cuenta que realmente ya estamos en principio de tribulaciones, cuando ya todos estemos afectados por alguna situación, pero en general todo el mundo. Ujú. Claro, sí, sí. Aunque, bueno, es probable que estos caballos ya estén presentes de alguna forma dentro de nuestra historia, porque los eventos aquí cataclísmicos van a comenzar en el sexto sello, y sobre todo en el séptimo sello. Ya cuando hablamos de Profesor, eventos cataclísmicos mundiales a gran escala, ya comienzan desde el sexto y el séptimo sello. Pareciera que los primeros 5 son como cosas en las cuales nosotros nos vemos envueltos, como lo que decía Jesús, aquellos principios de dolores, que dan testimonio de que el fin viene, pero todavía no son el fin. ¿Pastora? sí, yo no sé si en realidad vamos a ser tan sensibles a lo que estamos viviendo, a lo que cuando estemos pasando por eso, porque si usted va al último jinete que da alusión a la muerte, a la destrucción, o sea, lo que estamos viviendo, que estamos saliendo a nivel mundial de una pandemia, o sea, si no nos hace sensibles a que estas cosas ya están y que en el fondo lo que está escrito está a punto de consumarse en la palabra del Señor. No sé en realidad si seremos más sensibles a otra cosa o esperamos algo más terrible, porque no sé en realidad, ahora claro, ahora estamos saliendo de pandemia, pero en algún momento cuando nos vimos todos imposibilitados de hacer, de salir, de trabajar sin vacuna, claro, pues veíamos como más latente esto, pero no sé en realidad si seremos capaces de darnos cuenta que estamos viviendo estos tiempos, cuando los estemos viviendo, si es que ya no los vivimos. Sí. Yo creo que no. Yo creo que no es tan evidente como una vez se lo imagina. Ya si fuera tan evidente, generaría otra reacción en las personas. O sea, nosotros lo entendemos porque creemos realmente que estos son testimonios y que nos hablan de Cristo. Pero ¿qué iglesia se llenó, por ejemplo, con esta última pandemia? Que yo, por lo menos dentro de mi vida, yo creo que de la vida de todos nosotros, no habíamos vivido algo tan grande a nivel mundial, ¿cierto? Un cambio tan profundo en nuestra forma de vida. Y pareciera que a nivel del cristianismo no hubieron grandes cambios, ¿ya? Ninguna persona se alarmó, ¿cierto? Y llegó a la iglesia, más que algún cristiano que andaba descarriado, ¿cierto? Y se alarmó y volvió. Pero no es que una persona que fuera del cristianismo, ¿cierto? Al ver estas señales haya confrontado su vida y haya buscado a Dios, ¿cierto? Pareciera que eso ya no pasa. Pareciera que el corazón de la gente está demasiado insensible como para captar a través de estas señales. Y se buscan superar, ¿cierto? Estas situaciones por medio de medidas que nos han ayudado, ¿cierto? De todas formas, pero que abordan la situación no desde el fondo quizás, como lo entendemos nosotros. Por lo tanto, claro, pareciera que hoy en día hay mucha insensibilidad respecto a esto. Bien, hermanos, ¿algún otro comentario? ¿Preguntas, dudas, aportes que quieran hacer? Bien, vamos a dejarlo entonces hasta aquí por hoy. Nos quedamos hasta los jinetes del Apocalipsis. La próxima clase entonces retomamos, vemos el quinto sello, el sexto sello. Vamos a darle una vuelta igual a los 144.000 y les adelanto que vamos a finalizar el libro en el séptimo sello. ¿Por qué? Porque el séptimo sello tiene una trampita, ¿ya? El séptimo sello, el contenido del séptimo sello son las 7 trompetas. Y la séptima trompeta son las 7 copas de la ira. Por lo tanto, todo lo que vamos a ver finalmente está contenido dentro de un solo sello, que es el séptimo. Así que vamos a dedicarnos gran parte de la próxima clase a abordar eso y a tratar de darle un cierre al curso.